Bienvenidos a este reinicio de las conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español en este curso 2017-2018. Y vamos a ir a iniciar con una conferencia, a mi juicio, excepcional, que es la de métodos espectroscópicos en gemología. Los métodos tradicionales de análisis cada vez se van complementando con las nuevas técnicas espectroscópicas de las que nosotros disponemos, por supuesto, en nuestro laboratorio y de las que nos va a hablar el ponente, que creo que todos conocen, pero no obstante voy a abreviar, de acuerdo con su deseo, su currículum, porque si no la conferencia sería su currículum. Con lo cual, para los que no conozcan, el doctor Igor Gavrilenko es geólogo por la universidad, con un máster en gemología por la Universidad de San Petersburgo, y hizo el doctorado en geología en la Escuela de Ingenieros de Minas con un sobresaliente cum laude. Su tesis doctoral fue Esmeraldas de los Urales, en Rusia, condiciones de formación y caracterización comparativa con las esmeraldas de otros orígenes. Fue una tesis doctoral magnífica, dicho por sus profesores, como así me lo refirieron después, y por lo tanto algún día también tendremos el placer de oírle sobre esa tesis doctoral, que yo creo que nunca la han dado, pero bueno. Así que, sin quitarle más tiempo, y dicho esto, Igor Gavrilenko, que todos conocen, es actualmente director del Laboratorio de Certificación del Instituto Gemológico Español. Antes de esto, colaboró en el instituto de muchas maneras, sigue siendo profesor tanto de diamante como de gemas de color, y fue también director de estudios. En este momento, como les he dicho, es director del laboratorio y lleva una tarea verdaderamente importante, con lo cual hemos conseguido que el laboratorio del instituto sea considerado a nivel europeo como uno de los mejores, si no el mejor, de España. Esto ya les da una idea de la categoría de ponente, que además en su conferencia pues lo va a poner de manifiesto. Creo que les va a gustar la conferencia porque es extraordinariamente interesante, actualizada y sobre todo de un interés para los gemólogos, puesto que son técnicas modernas de utilización en los laboratorios actuales. No quiero quitarle más tiempo para que no se nos enfade y tenga tiempo sobre todo para dar toda su conferencia, que es larga, pero voy a intentar meterla en esta hora y poco más que tenemos. Cuando quieras, Igor. Muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia. Bien, vamos a empezar, pues. Esta es una definición muy amplia de la espectroscopía y de los métodos espectroscópicos. En conjunto, son métodos de análisis que tienen como fundamento la observación o la medición de fenómenos relacionados con el espectro magnético. Hoy en día, en esta definición, ampliándola, se incluyen también las interacciones con radiaciones no electromagnéticas, irradiando la muestra con iones, con electrones, con ondas de sonido. Es decir, la espectroscopía va avanzando, va creciendo, y aunque realmente se trata de un campo de ciencia bastante antiguo, un conjunto de métodos bastante antiguo, como lo veremos a continuación, pues está en un continuo desarrollo. Y la verdad es que en nuestro campo, en la gemología, está cada vez en mayor uso estos métodos de los que voy a hablar. Hay métodos muy complejos, muy diferentes, pero yo sobre todo me gustaría centrar la conferencia en aquellos métodos que usamos a diario, porque en el laboratorio la verdad es que gracias a un esfuerzo económico de los últimos años hemos podido introducir algunos métodos que nos están un poco distanciando de lo que es la gemología convencional, lo que aprendemos en el curso de diplomado de gemología. Cada vez usamos más los espectrómetros, cada vez sacamos más datos de estos métodos que os voy a comentar. Y por otro lado, no es solo aquí en nuestro laboratorio. El desarrollo tecnológico ha permitido que estos equipos se abaraten. Lo que valía 100.000 euros un aparato hace 10 años, hoy en día a lo mejor ya son 20.000.
o algunos aparatos de los que voy a comentar incluso han bajado de 10.000, 6.000, entonces empiezan a ser cada vez más asequibles para presupuestos más reducidos, para empresas, para particulares, para gemólogos que tienen un pequeño laboratorio y no están tan especializados en la certificación, simplemente por la rapidez, por la seguridad, por la comodidad de análisis que luego los otros métodos convencionales también permiten hacer, pero realmente se ahorra mucho tiempo y se hace todo mucho más preciso. Bien, en conjunto, cuando hablamos de una luz incidente, cualquier parte del espectro electromagnético, sobre una muestra transparente, tienen lugar una serie de fenómenos diferentes. Parte de la luz directamente queda reflejada de la superficie. Aunque caiga en perpendicular a una superficie pulida, una parte queda reflejada. Pero otra parte, gran parte, entra dentro de la muestra, donde sufre fenómenos de esparcimiento, y también aquí es donde tiene lugar el fenómeno de luminiscencia, que luego comentaremos más adelante. Y luego una parte puede salir, atravesar por completo la muestra y salir por el otro lado, ¿no? Entonces, esta diapositiva realmente es muy importante porque permite ver dos enfoques diferentes, dos filosofías diferentes de usar métodos espectroscópicos. Por un lado, podemos irradiar la muestra con cierto rango del espectro electromagnético, un rango bastante amplio, por ejemplo, cogiendo todo el espectro visible o el espectro de infrarrojos, ¿no?, que son partes del conjunto del espectro electromagnético, pero siempre hablando de cierto rango, por ejemplo, el visible es de 400 a 700 nanómetros. Todo esto lo mandamos a través de la muestra y en la salida analizamos la parte de la luz que ha pasado a través. Entonces, debido al fenómeno de la absorción, parte de la luz se quedará absorbida por la muestra, y esto es lo que acostumbramos a observar como bandas o líneas de absorción cuando utilizamos nuestro espectroscopio gemológico de mano, ¿no? Pero si en vez de espectroscopio de mano, aquí en la salida ponemos un detector que nos permite exactamente medir qué cantidad de cada longitud de onda ha pasado a través de la muestra, en vez de este espectro visible observado por el tubo, pues vamos a tener una curva, una gráfica que va a ser, no es otra cosa que el espectro de absorción óptica. ¿Por qué utilizamos el rango óptico? Pues exactamente lo mismo, además de las complejidades técnicas, lo podemos hacer para el espectro de infrarrojos, mandarle todo el infrarrojo y ver qué parte queda absorbida en forma de picos o bandas de absorción y qué parte la muestra deja pasar. Y resulta que esta información pues, nos puede ayudar en muchas aplicaciones gemológicas, como vamos a ver a continuación. Por otro lado, lo que podemos ver es la luz que queda esparcida, que sería el efecto Raman, o la luz que empieza a emitir la muestra excitada por la irradiación incidente. En este caso, normalmente no se utiliza un rango amplio de excitación, sino la energía de cierta longitud de onda. Por ejemplo, un láser, como en el efecto Raman, un láser de 532 nanómetros, que es lo que tenemos como más usado en gemología. Entonces, la diferencia es que excitamos con una longitud de onda, pero vemos la respuesta espectral en diferentes longitudes de onda que da la muestra, que puede ser pues simplemente por el color de la fluorescencia en la lámpara ultravioleta, o también poniendo aquí un espectrómetro y viendo exactamente qué cantidad de luz de diferentes longitudes de onda emite la muestra, que resulta también ser muy informativa. Entonces aquí tendríamos otro enfoque espectroscópico excitando con una cierta energía, no con un rango amplio, pero viendo la respuesta en un rango amplio de longitudes de onda. Eso sería la emisión de la muestra. Bien, este es el espectro electromagnético.
de todas las energías, de todas las longitudes de onda, lo que más se suele utilizar en gemología es el rango visible, el rango infrarrojo, el ultravioleta, también los rayos X para la composición química mediante la fluorescencia de rayos X, y realmente poco más. ¿No? Nos movemos en nuestras aplicaciones básicamente en este rango. Entonces, si otra vez volvemos a esta figura, aquí como parte del espectro transmitido a través de la muestra, ¿qué métodos tenemos? Pues, por ejemplo, un método tan antiguo espectroscópico y tan sencillo como la observación del color de una gema. Aunque parezca algo rebuscado, pero cuando vemos un rojo del rubí, un verde de esmeralda, lo que aplicamos es un método espectroscópico, porque como luz incidente tenemos la luz visible blanca, la luz del sol o la luz de cualquier otro tipo de fuente de iluminación. La gema absorbe parte de la luz visible y nuestro ojo es un espectrómetro que tiene sensores de diferentes longitudes de onda para rojo, verde y azul, para luego componer y ver qué parte realmente del visible deja pasar la muestra. Entonces, la observación del color, en cierto modo, es un método espectroscópico también. Pero claro, para verlo mejor, podemos utilizar nuestro tradicional y clásico espectroscopio de mano, que nos enseñará exactamente qué parte del visible deja pasar la muestra y cuáles quedan absorbidas. Si lo hacemos un poquito más complejo, ya en la salida ponemos un espectrómetro que nos hace una curva y además pues aprovechamos para ver un poquito de ultravioleta y un poquito de infrarrojo cercano, ampliando este rango que tenemos en el espectroscopio de mano a estas zonas cercanas del espectro electromagnético. El mismo principio utiliza el espectrómetro de infrarrojos, solo que la energía aquí corresponde a lo que va más allá del rojo en el espectro visible. Longitudes de onda más largas, energía más baja y no es visible para el ojo, pero da muchísima información para las aplicaciones gemológicas. El aparato Diamond Sure para diferenciación del tipo de diamante tipo 1, tipo 2 que utilizamos hoy en día para el primer cribado respecto a los diamantes sintéticos, también utiliza parte de espectroscopía óptica, pues centrándose en la zona de 415 nanómetros, que es donde los diamantes de tipo 1A tienen un pico de absorción. Entonces es otro equipo gemológico basado en la absorción en el visible. También el Diamond Spotter, este del Instituto Suizo, que permite ver si es tipo 1 o tipo 2 en el diamante, realmente está basado en la absorción en el visible. Irradiamos la piedra con ultravioleta de onda corta y simplemente el aparatito este permite ver si la piedra deja pasarlo o no, absorbe o no esta longitud de onda, porque las piedras de tipo 2A son transparentes a la luz ultravioleta corta. Un aparato más basado realmente en la espectroscopía de absorción. Si nos vamos a las emisiones como respuesta a la irradiación por diferentes longitudes de onda, vemos otro conjunto de métodos que utilizamos también. Realmente, cuando metemos una muestra, una gema, en la lámpara ultravioleta de luz larga y corta, lo que vemos es excitación por luz ultravioleta de dos longitudes de onda, y el color que observamos es lo que emite la muestra, y también la información que sacamos es el color que da y la intensidad de este color, que como sabéis es un método sencillo pero muy potente para muchas gemas. Este mismo método, la fluorescencia como respuesta a la irradiación de ultravioleta, pero en este caso más corta aún que nuestra corta convencional, utilizamos el aparato Diamond View, que ahora lo enseñaré a continuación, para detección de diamantes sintéticos, porque
dan diferente respuesta de color, dan fosforescencia y además las figuras de crecimiento, las tonalidades de crecimiento en los diamantes naturales son muy diferentes a los diamantes sintéticos. También como respuesta a la irradiación muy potente, pero correspondiente al rango visible, en concreto 532 nanómetros de láser, utilizamos como excitación para observar el efecto Raman. El efecto Raman, donde analizamos la respuesta de la muestra entre estas longitudes de onda, y hoy en día, pues con total seguridad en nuestro laboratorio viene a ser el método más utilizado, porque es tan rápido y tan cómodo que hasta hemos inventado la palabra de ramanizar. ¿Estas muestras están ramanizadas? Sí, no. Esto es el refractómetro moderno, podemos decir de esta manera. El láser que incide sobre la muestra en un espectrómetro Raman también genera el fenómeno de fotoluminiscencia. Es capaz de excitar la luminiscencia de la muestra para ver espectralmente en qué longitudes de onda emiten. Y resulta que esta información pues, es muy potente para una serie de aplicaciones que también comentaremos. Luego, fluorescencia de rayos X. En este caso ya hablamos de excitación por rayos X o, si es un microscopio electrónico, por un haz de electrones, y la respuesta la buscamos en el rango de energías correspondiente a rayos X característicos. Esto nos da composición química. Entonces, aunque parece todo muy amplio y muy técnico y muy complejo, realmente para controlar el tema de espectroscopías hay que controlar tres cosas desde mi punto de vista. Es saber cuál es la energía excitante, saber dónde estamos, si analizamos absorción o emisión, y en qué fenómeno se basa lo que vemos, porque según a qué parte, qué región del espectro electromagnético nos vamos. Por ejemplo, si hablamos del visible ultravioleta, normalmente son transiciones de electrones en la capa externa de los átomos, en la capa de valencia de un orbital electrónico a otro, del estado fundamental al estado excitado. Estas transiciones electrónicas son las que causan absorciones en el visible y en el ultravioleta. Si vamos a infrarrojos, ahí hablamos de vibraciones moleculares. Lo mismo en el efecto Raman, son ya vibraciones de átomos en la red cristalina, son los que nos provocan estas absorciones o emisiones en el infrarrojo, en el Raman. Si hablamos de fluorescencia de rayos X, ya hablamos de los saltos de electrones entre capa y capa. Los fotones de rayos X bombardeando la muestra quitan los electrones de las capas internas de los átomos, y entonces los electrones de las capas más externas, al bajar a este estado más cercano al núcleo, emiten un fotón de energía, y es lo que nos da la fluorescencia, pero de rayos X característicos típicos para cada elemento, para cada composición química. Entonces, conociendo estas tres parámetros, de estas tres características de cada método, con qué excitamos, qué analizamos y qué es lo que produce el fenómeno, pues realmente podemos controlar todo el amplio abanico de métodos espectroscópicos. Y de ahí también nos saldrán las posibilidades y limitaciones de cada método, porque obviamente diferentes métodos tienen sus puntos fuertes y también sus limitaciones, y en muchos casos hay que utilizar un conjunto para conseguir el objetivo deseado. Bien, la espectroscopía óptica, como os comenté, pues realmente es un método muy antiguo, porque ya en el siglo XVII Isaac Newton observó la luz del sol a través de un prisma de cristal, y aparecen luego posteriormente a desarrollarse los primeros espectroscopios, donde utilizando un tren de prismas se descompone la luz blanca en el espectro visible, en el arco iris de colores, y colocando la muestra entre la fuente de luz y nuestro espectroscopio, pues vemos
estas bandas, estas líneas de absorción que para un gemólogo experimentado ya pueden ser suficientes para saber de qué gema se trata. Pues este mismo principio, pero con avances tecnológicos más modernos, permiten ir, en vez de estrictamente lo visible, un poco más a ultravioleta y un poco más al infrarrojo cercano, y mediante una geometría muy ingeniosa de una esfera integradora, porque claro, en las gemas es difícil hacer pasar la luz a través de una gema tallada. Le entra un rayo y sale en todas las direcciones. Pero esto es un espectrómetro gemológico donde es una esfera blanca de teflón, la luz blanca entra aquí de un rango amplio, pero ahí abajo está el sensor. Entonces la gema, desmontada o montada, se coloca encima del sensor y el espectrómetro colocado abajo analiza qué parte del visible queda absorbida y cuál deja pasar la gema, lo cual nos permite construir esta curva, que es en realidad algo parecido al espectro que vemos por el espectroscopio de mano. Por ejemplo, esto es una esmeralda y aquí vemos bandas de absorción, líneas de absorción, pues lo mismo, se convierte en picos y bandas en el espectro reflejado en forma de una curva. Y aquí ya podemos ver una primera aplicación de este método, que es que resulta que algunos yacimientos se pueden identificar por este método, como son por ejemplo las esmeraldas colombianas. Nos viene a ser una confirmación adicional a la observación de las inclusiones trifásicas, porque las esmeraldas colombianas apenas tienen hierro 2, como la inmensa mayoría de otros yacimientos. Esta banda de absorción corresponde a hierro 2 y aquí hay una especie de hombro en esta banda de cromo que corresponde a vanadio, ¿no? Y vanadio también es una impureza típica, un elemento típico para las esmeraldas colombianas. Entonces el espectro óptico, esto es Colombia, esto es Zambia, pues viene a ser bastante diferente. Para los zafiros, la espectroscopía óptica permite diferenciar el tipo de yacimiento de los que proviene, porque los yacimientos metamórficos son más pobres en hierro. Entonces aquí es una curva azul que carece de esta banda de absorción correspondiente a transferencia de carga entre hierro 2 y hierro 3. Solo tiene la típica banda de absorción de transferencia de carga entre titanio y hierro 2, pero carece de absorción en esta zona. Y esto ya nos reduce los posibles orígenes a la mitad. Y también se ha observado, porque como todos ustedes saben, en los corindones, en los rubíes, en los zafiros, es muy importante detectar tratamiento térmico aplicado para mejorar el color de las gemas, ¿no? Pues resulta que si sabemos si el tipo de yacimiento es metamórfico o magmático, como en este caso aquellos que tienen mucho hierro son yacimientos magmáticos, pues esto nos ayuda a interpretar los datos de espectroscopía de infrarrojos, porque hay ciertos picos en los espectros de infrarrojos que aparecen en los yacimientos, en los zafiros metamórficos al calentarlos en condiciones reductoras, mientras que en los magmáticos pueden estar ahí sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces aquí necesitamos dos espectroscopías para primero saber de qué tipo de zafiro hablamos y de esta forma interpretamos lo que vemos en espectroscopía de infrarrojos. Otra aplicación gemológica de espectroscopía en el visible es identificación de cobre en turmalinas Paraíba, porque la turmalina Paraíba es una gema valiosísima, la turmalina que tiene cobre y manganeso, pero hay ciertas turmalinas sin cobre de color verde azulado que son muy parecidas a las Paraíbas, pero deben su color exclusivamente al hierro, ¿no? Y entonces, aunque parezca
Parezca extraño, pero en función de que si es para IVA o no en el certificado, el precio crece muchísimo para esta gema, ¿no? Entonces, la espectroscopía visible permite ver claramente la banda de absorción de cobre en turmalinas para IVA, a diferencia de las verde azuladas que solo tienen hierro, carecen de esta banda de cobre por completo. Bien, aquí para darle un poco de base a lo que observamos, lo que sucede cuando vemos los espectros de absorción y también cuando vemos los fenómenos de fluorescencia o fosforescencia, traigo estos diagramas que seguramente ustedes ya conocen. Resulta que en los átomos de elementos que están en la red cristalina, sobre todo en algunos elementos específicos como son los metales de transición, los electrones pueden encontrarse en el estado fundamental de energía o en algunos orbitales de mayor energía que corresponderían a su estado excitado. Entonces, cuando irradiamos una muestra con determinadas longitudes de onda del visible o de ultravioleta, los electrones pueden pasar del estado fundamental al estado excitado. Y es precisamente este salto energético el que nos quita ciertas longitudes de onda de la luz que deja pasar la muestra. Es decir, este salto nos causa la absorción. Luego, si el electrón vuelve a su estado fundamental, se emite un fotón de energía y esta sería la luz de fluorescencia, que podría ser de la misma energía, pero el electrón podría trascender a algunos estados de energía intermedios, entonces la energía que emitiría de fluorescencia sería de menor energía, de mayor longitud de onda. Así es como, por ejemplo, irradiamos con ultravioleta de mayor energía, pero nos luce en el visible. Utilizamos luz que no vemos para irradiar, pero lo que emite la muestra ya corresponde justamente a lo que vemos. Esto es el fenómeno de fluorescencia. Y ya si antes de caer al estado fundamental nuestro electrón ha permanecido más tiempo en los estados intermedios, incluso ha podido utilizar algo de energía de otras transiciones electrónicas para subir de nivel por otros estados intermedios y luego bajar. Es decir, cuando hay un retardo entre el momento de la excitación y el momento de fluorescencia, este fenómeno lo llamamos fosforescencia. Es decir, la energía excitante ya cesa, pero la piedra sigue luciendo, ¿no?, en oscuridad. Esto es fosforescencia. Bueno, pues como ustedes saben, son fenómenos que se utilizan muchísimo en gemología. Esto es un precioso collar de diamantes con una típica reacción de diamantes naturales. Fluorescencia azulada de diferentes intensidades, pero algunos de los diamantes apenas tienen fluorescencia, otros la tienen un poco amarillenta, verdosa. Eso sería una típica respuesta de diamante, mientras que esto es un lote de circonitas que la da en amarillo, anaranjado y nada de azulado. Esto es un fenómeno que observamos debido a la fluorescencia. El mismo fenómeno lo utilizamos en el aparato que se llama Diamond View, que desarrollado por De Beers especialmente para detectar diamantes sintéticos. No deja de ser una lámpara de ultravioleta muy potente y muy corta, ultra corta, menos de 230 nanómetros. Entonces, con esta energía de excitación lucen todos los diamantes, ya no hay aquellos que no lucen, ¿no? Y el color en que lucen, la zonalidad de crecimiento que se observa, tanto podemos usarlo para piedras sueltas como para joyas, es muy informativo para detectar diamantes sintéticos, porque en los diamantes naturales el color de la fluorescencia es azul, así azul bonito, azul zafiro, mientras que en los sintéticos HPHT es más bien color turquesa,
y los sintéticos CVD dan una gama amplia de colores, entre turquesa a verde, a naranja, a morado, pues muchos colores diferentes. Pero sobre todo también observamos zonalidades de crecimiento que son muy diferentes en los diamantes naturales, porque crece normalmente según caras de octaedro, como podemos ver aquí. En cambio aquí es combinación de caras de cubo y octaedro, entonces se forman sectores de crecimiento que absorben a lo largo del crecimiento elementos traza del entorno de forma diferente y por tanto lucen de colores diferentes y quedan muy marcados cuando observamos una piedra en el Diamond View. ¿Vale? Estos serían los sectores de crecimiento correspondientes a caras de cubo y estos son planos de octaedro que generan estos sectores de crecimiento. En cambio, en los sintéticos CVD no hay forma cristalina, es deposición por capas. Entonces lo que vemos es una especie de secuencia de capas depositadas sobre un plano y todo esto se ve perfectamente desde diferentes ángulos en este aparato, pero no deja de ser una lámpara de ultravioleta. Lo que pasa es que al ser ultravioleta tan corta, esta irradiación ya es bastante dañina también para la vista, para la piel, entonces la observación se hace por una cámara de vídeo. Nos vamos a otras espectroscopías, el efecto Raman. En este caso hablamos de este aparato que nos mide la respuesta del fenómeno Raman observado en las muestras y también la fotoluminiscencia, el mismo aparato. Esto es como lo tenemos en el laboratorio. Este sería un espectrómetro de Raman y fotoluminiscencia. Este es un espectrofotómetro con aquella esfera integradora blanca y este es un espectrómetro de infrarrojos. Bueno, el efecto Raman se basa en que parte de la luz queda esparcida por la red cristalina de la muestra, ¿no? Entonces, este esparcimiento de los fotones incidentes puede tener la misma longitud de onda, la misma energía que los fotones incidentes, y esto sería esparcimiento elástico, esparcimiento Rayleigh, ¿no? Pero una pequeñísima parte de los fotones, más o menos uno entre 10 millones podemos decir, es un fenómeno muy sutil, pero muy interesante respecto a la caracterización de sustancias cristalinas. Una parte sufre lo que se llama esparcimiento inelástico. Los fotones o pierden un poco de energía o ganan un poco de energía debido a que los átomos van a los estados vibracionales excitados y luego vuelven, ¿no? Entonces, respecto a la energía excitante que corresponde a nuestro láser verde de 532, hay una diferencia para que los átomos alcancen el estado vibracional más elevado, entonces los fotones pierden energía y luego al volver a su estado básico pues emiten también, le añaden un poco más a los fotones esparcidos de energía. Entonces lo que se genera es una especie de espectro de picos que se llaman Stokes si son de energía menor y anti-Stokes si son de energía mayor que la energía de excitación, que el rayo láser inicial correspondiente al esparcimiento elástico de Rayleigh, ¿no? Esto sería esparcimiento Rayleigh, que tiene la misma longitud de onda que nuestro láser inicial, y esto sería el efecto Raman, ¿no? Y normalmente se miden los Stokes, que son más potentes, es decir, hay más fotones que pierden un poco de energía debido a que los átomos van a los estados vibracionales más elevados. Pues resulta que este espectro viene a ser como una especie de huella dactilar que cualquier sustancia, y hoy en día se utiliza muchísimo para la identificación de diferentes tipos de sustancias porque es no destructivo, es rápido, se puede aplicar in situ para objetos de museos, para pigmentos de pinturas rupestres, llevarlo ahí a la cueva y analizar directamente en la pared, y también lo usamos muchísimo para las gemas.
Los componentes del espectrómetro Raman son estas partes. El láser de excitación también se filtra para que sea exactamente esta longitud de onda la que incide, y en la respuesta hay un filtro que bloquea la energía excitante. Entonces lo que vemos es solo los picos correspondientes a desplazamiento Raman, es decir, fotones que tienen energía diferente respecto a la energía excitante. Y lo que nos dibuja es esta curva, estos picos que vienen a ser característicos para cada gema, para cada material. El mismo aparato se puede acoplar a un microscopio. En nuestro caso es un Raman portátil, no está acoplado al microscopio, pero simplemente para que conozcan las posibilidades del equipo, se puede crear un Raman confocal, un micro Raman, donde observamos, por ejemplo, una inclusión dentro de la muestra, con la gran ventaja de que podemos analizar inclusiones que no salen a la superficie del mineral. Si salen a la superficie del mineral, lo podemos llevar al microscopio electrónico y ver la composición química, ¿no? Pero así está escondido por debajo. Nuestro objetivo del microscopio permite enfocar la inclusión y analizar la respuesta Raman de algo que ni siquiera está en la superficie, ¿no? Entonces tenemos un espectro del conjunto del mineral hospedador junto con la inclusión, pero restando por métodos de tratamiento de los espectros del espectro obtenido el espectro del mineral hospedador que podemos obtener al lado, donde no hay inclusión, pues simplemente al restar vemos los picos de la inclusión en sí, que en este caso corresponde al mineral zircón, una típica inclusión en los corindones, ¿no? Es realmente un método muy potente. Entonces tiene muchas ventajas, es un análisis no destructivo, muy rápido, puede usarse para superficies pulidas o para bruto, en cabujones también perfectamente, no tiene límite para, como el refractómetro, ¿no? Que hasta este índice puede medir y luego ya no. Podemos usar en joyas montadas. Y luego hay bibliotecas muy amplias para comparación de los espectros, porque claro, el equipo lo que nos da es una curva, pero luego se puede comparar con bibliotecas. Primero, el que trae el propio equipo, por ejemplo, el que tenemos nosotros ya trae su propia biblioteca para usos gemológicos, pero luego hay bibliotecas publicadas en abierto para más de 5.000 referencias de los minerales. Entonces, si se nos sale algo del rango estrictamente gemológico, podemos exportar el espectro a estas bibliotecas y comparar con todo el reino mineral. Es tan cómodo que era uno de los equipos que llevamos cuando el año pasado realizamos el trabajo del estudio gemológico de las gemas de custodia de la Catedral de Toledo, una joya importantísima de Enrique de Arfe de finales del siglo XV, comienzos del XVI. Entonces llevamos ahí el microscopio, el espectrómetro Raman, y esta es la custodia interior, que está hecha de oro, 18 kilos de oro, que perteneció a Isabel la Católica. Estaba desmontada para trabajos de restauración y limpieza, y entonces las diferentes partes las hemos podido colocar en el equipo Raman para analizar todas las gemas que trae esta magnífica joya. El láser que incide sobre la muestra en el espectrómetro Raman causa picos correspondientes al fenómeno de esparcimiento Raman, pero también causa fotoluminiscencia, es decir, esta respuesta de los electrones que el haz los lleva al estado excitado, pero luego bajan y al bajar emiten luz, ¿no? De hecho, si hay mucha fotoluminiscencia puede tapar los picos del Raman, puede ser muy fuerte. Para los rubíes, para los esmeraldas que tienen mucha fotoluminiscencia, utilizamos un filtro adicional porque la respuesta es tan potente que satura el espectrómetro.
pero en general es el mismo aparato que nos da dos diferentes fenómenos, cada uno con sus usos y con sus limitaciones. Por ejemplo, el espectro Raman que obtenemos es muy bueno para identificación de especie mineral. Sabemos si es cuarzo, si es corindón, si es feldespato, si son granates, tal. Pero los picos de fotoluminescencia tienen usos un poco más sutiles, por ejemplo, en el diamante sintético, en algunas otras aplicaciones, por ejemplo, espinela sintética versus natural, en los tratamientos. Ahí es donde utilizamos los picos de fotoluminescencia, es decir, es un equipo de uso doble. Y también hay que decir que si para el efecto Raman no necesitamos enfriar la muestra, la vibración de los átomos en la red cristalina hace mucho más débil la respuesta de fotoluminescencia. Entonces, si enfriamos la muestra con nitrógeno líquido, lo que son picos de fotoluminescencia se hacen mucho más visibles. Por ejemplo, aquí hay una comparativa de dos diamantes analizados en temperatura ambiental y la misma piedra enfriada con nitrógeno líquido, que también permite el equipo que tenemos congelar las muestras con nitrógeno líquido. Entonces aparece todos estos picos de fotoluminescencia, cada uno de los cuales pues puede, en este caso era un diamante amarillo y la duda era si era diamante de color natural o tratado. Entonces cada pico de estos puede ser informativo respecto a los posibles tratamientos. Luego ya hay que coger pico por pico con sus longitudes de onda para interpretar a qué se debe y qué puede significar para la duda que intentamos resolver. Esto en cambio es un diamante sintético CVD, también en temperatura ambiental y con nitrógeno líquido, pues se ve claramente que lo que antes apenas se veía, enfriándolo con nitrógeno líquido se ve a la perfección. Y luego pues una serie de diapositivas simplemente de otras aplicaciones gemológicas. Esto es diamante y imitaciones, los picos de Raman no tienen nada que ver. Esto es jadeíta versus nefrita, muy diferente el espectro Raman y también algunos picos en la zona de fotoluminescencia que son típicos para la nefrita, porque es un anfibol, en cambio la jadeíta no lo tiene. Esos son grupos OH. También en la parte Raman estrictamente el espectro es diferente entre jadeíta y nefrita, pero aún más porque históricamente muchos jadeítas han sido identificadas como jadeíta y realmente es una solución sólida o mezcla microcristalina de jadeíta y enfacita. Entonces el Raman también, por la posición sobre todo de este pico central, permite ver qué cantidad de jadeíta y enfacita tiene nuestro jade. Cuando hablamos de tipos de jade, hablamos de tipo A, que es jadeíta sin tratar de ninguna manera, el tipo B, que está impregnado de polímeros para darle más consistencia, rellenar los poros, tipo B, y el tipo C serían teñidos, ¿no? Cuando no solo, a veces es B más C, ¿no? Es que está impregnado pero además teñido, no han usado plástico incoloro, sino además le han potenciado el color, por ejemplo verde o lavanda que tiene la muestra, ¿no? Pues para eso también Raman detecta los polímeros, estos picos en la zona de 3000 centímetros menos 1 corresponde en fotoluminescencia a los polímeros utilizados, mientras que la jadeíta intacta de tipo 1A, tipo A, no tendría nada de picos en esta zona. Las espinelas se identifican muy bien si son naturales, pero calentadas, tratadas térmicamente, si son flux, si son vernouil, tienen picos muy diferentes a la natural en la zona de fotoluminescencia. Y esto es una aplicación muy puntera que permite, ya cuando tenemos el diamante de tipo 2A natural, haciendo un paréntesis, ¿no? Ahora que está tan
al día el tema de diamante sintético y hay algunos aparatitos que diferencian tipo 1, tipo 2 de diamantes, ¿no? El tipo 2 causa un pánico y la verdad es que hay bastante confusión entre los profesionales que simplemente toman el tipo 2 de diamante como sintético y no es así. El tipo 2, tipo 2A, es perfectamente posible en el natural. Es un tipo muy minoritario, muy raro, más o menos 2% de los naturales corresponden al tipo 2A, pero diamantes tan importantes como Cullinan, Kohinoor, los últimos encuentros estos de Lucara Diamonds, ¿no? Todos estos son tipo 2A. Al tipo 2A le gusta además crear piedras muy grandes y muy perfectas, ¿no? Con el tipo 2A la duda es si el color, siendo natural, si el color está mejorado por HPHT o no, porque es precisamente el tipo del diamante natural que se presta al tratamiento por HPHT para pasar de una piedra marrón donde su color se debe a los centros ópticos producidos por defectos estructurales, pues aplicarle altísima presión y altísima temperatura para decolorearle, ¿no? Y pasar de un color, por ejemplo, K, L, M, N al D, E, F, ¿no? Entonces es un salto muy importante económicamente en la calidad, pero es solo aplicable para crear incoloros en el diamante natural tipo 2A. Y esto es una aplicación de fotoluminiscencia porque el tratamiento elimina una serie de picos típicos de los diamantes naturales 2A sin tratar. Entonces, este es uno de los pocos métodos realmente que permite diferenciar natural 2A tratado por HT versus no tratado. Bueno, en las esmeraldas los picos de fluorescencia de cromo se ha estudiado, se ha observado que su posición varía un poco en función del tipo del yacimiento también. Es una aplicación adicional para limitar un poco qué orígenes puede tener la esmeralda en cuestión. Los tintes en los corales se ven muy bien. Cuando son corales naturales tienen estos polienos que dan picos muy característicos, mientras que si es un tinte es una fluorescencia así muy amplia, muy tapándolo todo. Esto es un diamante rosa natural versus un rosa tratado por tratamiento múltiple. Y para terminar el tema de fotoluminiscencia, esto es un equipo portátil que estamos esperando y nos tiene que llegar ya muy pronto. Es una novedad que permite, basándose en la misma propiedad, observando la fotoluminiscencia, es una especie de detector en forma de fibra óptica, de sonda, que orientamos hacia la muestra, bien desmontada o montada, sin importar el tamaño ni estado de pulido o en bruto, y que nos dice si es diamante natural o diamante sospechoso de ser sintético. Si da sospechoso de ser sintético, todavía puede ser natural, pero habría que leerse un poco más con él, por ejemplo en el Diamond View, para establecerlo, pero el porcentaje de rebote es muy pequeño, realmente muy pequeño. Entonces va a ser un método nuevo para un screening muy rápido y muy certero respecto a aquellas piedras que pueden ser sintéticos en diamante. Entrando en el tema de espectroscopía de infrarrojos, bueno, pues es un método también muy potente. En este caso irradiamos con infrarrojos y observamos qué partes de infrarrojos quedan absorbidos por la muestra. Estamos hablando de esta zona de energías en el espectro electromagnético, y realmente si comparamos el espectro de infrarrojo con lo que vemos en el visible, en términos absolutos es muchísimo más amplio que el rango visible, ¿no? Entonces hay mucha información, muchos picos característicos que nos pueden ayudar. Podemos utilizar transmisión de luz infrarroja a través de la muestra o reflectancia de la muestra. Y si hablamos de transmisión, al igual que con la luz visible,
las gemas tienen dificultad de pasarles la luz a través de una gema, ¿no? Entonces, en el espectrómetro que tenemos se utiliza la técnica que mediante un espejo elíptico concentra el haz sobre una muestra que se coloca aquí en esta mesilla reflectante, ¿vale? La luz pasa a través de la muestra y el mismo espejo recoge la señal y la manda al detector. Entonces, pues aquí también hay muchas aplicaciones, por ejemplo, diferenciación de tipo de diamante, pero ya con mucha más precisión. Vemos exactamente, no solo vemos si es tipo 1 o tipo 2 respecto al nitrógeno que lleva, pero vemos qué tipo de agregados son presentes, si son de tipo A mayúscula, si son de tipo B mayúscula, si hay más del A que del B, ¿no? Y esto, si es nitrógeno disperso en átomos no agregados, que sería el tipo 1B, pues todo esto también lo vemos por infrarrojos. El tipo 2A no daría nada de picos en la zona de nitrógeno, el tipo 2B no daría nitrógeno, pero daría típicos picos del boro. Es decir, el análisis de infrarrojos es realmente lo primero que se hace con un diamante cuando hace falta algún estudio mínimamente detallado de un diamante, y el aparato que tenemos permite incluso la interpretación de los picos, y entonces nos dice automáticamente, mediante una rutina que tiene incorporado, si es tipo 1A, AB y la cantidad baja a moderada de nitrógeno que trae. Este es un tipo 2A, en este 2A no detectaría nada de nitrógeno. Otra aplicación, en las esmeraldas el infrarrojo nos permite ver qué tipo de rellenos lleva en las fisuras. Si lo que se ha aplicado es el aceite o resinas artificiales para rellenarle las fisuras a las esmeraldas, ¿no? Bueno, aparte de la identificación del tipo de esmeralda, porque la natural tiene el espectro muy diferente a las flux simplemente no tienen agua en absoluto, y las hidrotermales tienen un montón de picos raros que no están en las naturales, ¿no? Pero aparte de esto, se identifica el tipo de relleno en las fisuras, porque si no hay tratamiento ninguno, no hay picos en esta zona, pero luego hay diferentes sustancias orgánicas que se utilizan para mejorar la transparencia de las esmeraldas, tienen sus picos característicos, y tenemos incluso también una aplicación incorporada para ver automáticamente, contrastar esta zona de espectro contra los materiales que se utilizan como relleno para ver qué es lo que da, resina o aceite. Y la verdad es que hablamos de esmeralda, pero los rellenos se utilizan en muchas otras gemas. Lo vemos mucho en turmalinas, lo vemos incluso en algunos corindones, el aceite, ¿no?, para disimular las fisuras, en espineadas, alejandritas, tanzanitas, muchas, todas las de baja calidad vienen llenas de plástico. La alejandrita, ¿no?, el crisoberilo, el sintético, tanto método flux como métodos de sustancia fundida no tienen estos picos típicos para la natural. Cuarzos, ¿no? El gran problema es el cuarzo hidrotermal, pues con infrarrojos está también resuelto. Si no vemos maclas de Brasil, si no vemos inclusiones características, en el infrarrojo se aclaran muchísimo. Este pico de 3595 centímetros menos 1, a veces hace falta hacerlo a alta resolución, no a la resolución estándar que basta para otras aplicaciones, sino tardar un poco más, pero sacar un espectro con 1 centímetro menos 1 de resolución, y entonces se aclaran los cuarzos hidrotermales versus naturales. Ahora, para los opacos, en la misma mesilla podemos colocar un cabujón, por ejemplo, de jade o de turquesa, para ver el espectro, pero reflejado de la superficie, y esto nos aclara temas como turquesa, como jades, imitaciones de turquesa muchísimas,
jadeíta, ¿no? Esa, por ejemplo, coincide a la perfección con la muestra de jadeíta de la biblioteca, pero en este caso no es un espectro de transmisión, sino sacado en reflectancia especular. Por ejemplo, una imitación de turquesa, una magnesita que se usa muchísimo como imitación de turquesa versus turquesa natural, otros picos totalmente diferentes. Y bien, pues cuando esto no basta, ya nos tenemos que ir fuera. Y entonces ya vamos a los organismos públicos de investigación, a las universidades, a los laboratorios que ya tienen métodos más potentes. Por ejemplo, aquí analizando en el microscopio electrónico alguna muestra era de diamantes con sospechas de relleno de fisuras tipo Yehuda, ¿no?, que queríamos confirmar. Esto es un micro Raman, aquel que permite pinchar exactamente la inclusión aunque no esté en la superficie. Este también lo tenemos asequible en el caso de necesidad. Esto es un equipo de fluorescencia de rayos X en el laboratorio de la Complutense. Justamente esta mañana estuve ahí analizando unas muestras. Entonces, el mundo nunca es suficiente, ¿no? Hay métodos espectroscópicos muchísimo más avanzados. Lo que pasa es que son tan caros que difícilmente va a compensar tenerlo in situ para analizar una muestra en un par de meses, ¿no? Entonces, para eso lo que hay que tener es contactos y acuerdos establecidos para poder acercarse y analizar algunas muestras que no se resuelven con aquellos métodos espectroscópicos básicos que tenemos en casa, ¿no? Esto es un tomógrafo de rayos X también en el Museo de Ciencias Naturales. Este se usa muy bien para perlas. Y esto es un poco todo lo que os quería comentar. Bueno, muchas gracias, Igor, por esta magnífica conferencia que nos trae un poco la modernidad a los laboratorios y a los equipos para la determinación de las características de las gemas. Enhorabuena por tu conferencia y espero que haya salido bien y la podamos ver con mucha atención. Y ahora tenemos pues pocos minutos, pero alguno para las preguntas que quieran hacernos. ¿Sí? La biblioteca del equipo que tenemos, bueno, por cierto, me viene muy bien para comentar que he usado materiales precisamente de la empresa que fabrica los equipos que tenemos, ¿no?, de la empresa Gemo Raman. Traen la biblioteca cuando adquieres el equipo, pero también la biblioteca suya de materiales gemológicos está disponible en abierto en la web de Gemo Raman. La publican a disposición de todos. Aunque está instalada, lo cómodo de tenerla instalada es la comparación automática, porque hay algoritmos matemáticos que el espectro mío que he obtenido buscan en la biblioteca la coincidencia y me los ponen por porcentaje de coincidencia las opciones de la biblioteca. Ellos tienen como 650 espectros. Lo bueno es que estos espectros que trae Gemo Raman, pero como digo, también están publicados en abierto, es decir, si tú tienes Raman de otra marca o te fabricas uno, lo puedes tener, ¿no? Y hay gente que lo hace, porque se puede comprar un espectrómetro por un lado, un láser por otro, un filtro y montarlo más o menos casero, ¿no? Lo bueno de esta biblioteca es que está hecha por gemólogos y para gemólogos, porque si yo me voy al RUF, que tiene 5.000 minerales rarísimos, ahí no hay materiales de interés, vamos, los hay, pero están mezclados con otras especies minerales que no tienen interés gemológico. Ahora, nos traen de todo, y a veces nos traen minerales, a veces nos traen cosas simplemente para ver y tal.
Entonces, esta posibilidad con un clic de exportar un espectro al RUF y compararlo contra esta base de datos amplia, que también está abierta, es un proyecto muy interesante y muy altruista de una red de universidades americanas. Entonces, estos 5.000 espectros también están disponibles para todos. O sea, ambas bibliotecas están publicadas en abierto. Usamos más la que trae el equipo porque, primero, es más de lo nuestro y segundo, es que no hay necesidad en 99,9% de los casos salirse de ahí. Pero si hace falta, está la otra. ¿Se pueden meter nuevos parámetros nuestros personales? A ver, yo todos los días guardo espectros. Por ejemplo, en el tema de diamante sintético y diamante tratado, siempre se buscan nuevos tratamientos, nuevos tal, pero en gema de color también, ¿no? Entonces tú vas creando tu biblioteca. Con un clic el espectro que haces, si quieres quedártelo, lo guardas, ¿vale? Y lo vas clasificando por carpetas. Lo que pasa es que no hace búsqueda automática sobre tus espectros, solo de la biblioteca incorporada. Esta limitación la tiene. O sea, yo no puedo meter los míos en la suya, no lo dejan mezclar. Lo guardo pero separado, pero lo puedo comparar manualmente. Lo llamo, lo visualizo y comparo. Sí, alguna pregunta. A la hora de tener, por ejemplo, el espectro Raman, dices que viene muy bien también la comparativa con la espectrometría de infrarrojos. ¿El coste aproximado de los dos equipos? No, no siempre es necesario. Quiero decir que en un laboratorio moderno habría que tener las tres cosas: Raman, el visible y el infrarrojos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se aclaran por uno o por otro. Pero yo de ir a por uno solo iría por el Raman, obviamente, ¿no? Porque es el que más identificación rápida da. Los otros son para resolver tareas más puntuales, ¿no? Bueno, depende, porque por ejemplo para cuarzo sintético, el infrarrojo... Bueno, el orden de comprar para mí sería Raman, siguiente infrarrojos y luego el espectrofotómetro del visible infrarrojo cercano. Y los precios, la calidad de los espectrómetros ha mejorado tanto para los presupuestos pequeños que cada uno de estos equipos, si nos retrocedemos 10 años, valdría 100.000 euros, no bajaría de ahí. Y ahora los precios actuales son para el Raman. Bueno, el Raman lo tienen en dos configuraciones. La configuración un poco de mayor prestación, mayor calidad, con un espectrómetro un poco mejor, que es la que llaman SG, Scientific Grade, que es la que tenemos en el laboratorio. Esta cuesta 19.000 euros. Pero la básica, la estándar, no llega a 9.000. Entonces, esta pequeña caja de zapatos que puedes tener en tu despacho cuesta como 8.900 y para lo que es el análisis rutinario de poner una gema y saber qué es, pim pam, sobra. Ahora, para aplicaciones un poco más de investigación, de tratamientos, de diamantes, de fancies, es mejor el Scientific Grade. ¿Vale? Esto es sobre el Raman, hay dos versiones, 19 o 9, digamos. Luego el infrarrojos vale más o menos como el Raman Scientific Grade, 18.000 por ahí, y el ultravioleta visible es más barato, como 8.000 por ahí. Y el otro que comenté, que es importante para un laboratorio, que es el Diamond View, que es una lámpara ultravioleta no más. Es una lámpara ultravioleta muy cara, vale como 35.000, pero la verdad es que para los diamantes sintéticos está muy bien. Si tuviera, por ejemplo, el Raman y los infrarrojos van descartando y ahí podrías evitarte a lo mejor el uso de la lámpara. Sabes trabajando bien, no en todos los casos, pero en algunos podría ser. Sí, hombre, sí, hay laboratorios que no tienen Diamond View. A ver, para que nos aclaremos, nosotros tenemos el Raman desde hace, no me acuerdo, 5 o 6 años.
El infrarrojos y el ultravioleta visible desde hace 2 años. Antes se hacía todo con... Bueno, el Diamond View lleva más. El Diamond View llevará como 10 años en el IGE, ¿no? Entonces, antes todo esto se buscaba fuera para análisis puntuales cuando hacía falta. Y todo lo demás se hacía con métodos estándar, ¿no? Eso sí, teníamos muchos contactos, íbamos a tal sitio, al otro, y cada vez se hacía más necesario, entonces ya se tomó la decisión de ir incorporando equipos, pero se puede hacer muchísimo con los métodos convencionales, se puede hacer muchísimo, sabiéndolos usar. Por ejemplo, esta preocupación actual sobre diamantes sintéticos. Todos los diamantes sintéticos que han venido hasta hoy en día en el laboratorio, con los métodos básicos, un gemólogo los habría sacado, o al menos se quedaría con la duda razonable para acudir al laboratorio. Y en otros casos se quedaría totalmente tranquilo. Lo que hace falta es formación, conocimiento, ¿no? Ahora teniendo estos aparatos, cada vez más provecho les sacamos, cada vez más vamos a ellos, ¿no? El refractómetro, bueno, en el certificado del IGE de la gema de color está el dato de índice de refracción, pero lo conservamos un poco por nostalgia, lo ponemos en la hoja de trabajo por rellenar, porque realmente no lo necesitamos teniendo el Raman. De hecho, los laboratorios grandes, internacionales, ya no ponen índice de refracción hace mucho tiempo. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿El hidrógeno líquido se utiliza solo para el diamante o...? Solo para el diamante. A ver, la espectrofotometría también gana enfriando la muestra. Y hay accesorios que permiten enfriar la muestra en el espectrofotómetro que tenemos, en el SPHERE, ¿no? Lo que pasa es que es muy laborioso, se condensa mucho, no te deja pasar relaz, en fin, más o menos lo hemos descartado. Enfriando la muestra se podría conseguir espectros ópticos mucho mejores también, pero no lo utilizamos. Nosotros exclusivamente para fotoluminiscencia de diamantes. Y la verdad es que no tiene color una muestra a temperatura ambiente con la enfriada. Con hidrógeno líquido podría correr peligro otras piedras, ¿no? Seguramente, es que el diamante aguanta muchísimo de temperatura, tanto de calor como del frío, no le hace absolutamente nada. Incluso alguna muestra nuestra propia, bastante fisurada, por probar, la hemos enfriado, no le hace absolutamente nada. Entonces, otras gemas son mucho más delicadas. Sí, la última pregunta. La última, pues la última ha sido la tuya, Adolfo. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Vamos a despedir a Igor con un aplauso. Muchas gracias. Y antes de marcharnos, recordarles que la próxima conferencia del martes 16 de enero es Inclusiones en Gemas de Colombia, que nos dará don Hernán Ramírez, que es ingeniero industrial y miembro de la directiva del Instituto Gemológico Español. Así que espero contar el próximo día con todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.